En la primera parte vimos cómo la vida prehistórica podía ser sorprendentemente extraña, con formas que desafiaban todo lo que conocemos hoy. En esta segunda parte vamos a descubrir algunas de las formas más inusuales, organismos que la mayoría nunca imaginó, y que muestran lo diversa y extraña que pudo ser la vida mucho antes de que aparecieran los animales que reconocemos ahora. Eretmoripis parece sacado de otro planeta. Su cuerpo era largo y plano, como un pequeño cocodrilo, pero con proporciones extrañas. La cabeza era corta, los ojos diminutos y muy separados, y su hocico tenía finas estructuras que seguramente le ayudaban a detectar el movimiento en el agua. Sus aletas eran cortas pero fuertes, y le permitían maniobrar lentamente entre el fondo rocoso y el sedimento. La cola, corta y rígida, funcionaba casi como un timón, ayudándole a mantenerse estable mientras avanzaba con movimientos suaves y medidos. Incluso la disposición de su cuerpo sugiere que estaba diseñado más para explorar que para cazar. Parecía inspeccionar cada rincón con cuidado, como si estuviera midiendo el mundo a su alrededor. Mirarlo es extraño. Combina algo familiar, como un reptil, con detalles que nos parecen completamente alienígenas. Dorjaspis era un pez prehistórico con un diseño realmente extraño. Su cuerpo corto y ancho estaba cubierto de placas duras, como una armadura, y la cabeza parecía más ancha que el resto del cuerpo. Lo más sorprendente eran sus espinas dorsales, largas y puntiagudas, que se levantaban como pequeñas lanzas, probablemente para disuadir a depredadores. Sus mandíbulas, cortas pero precisas, le permitían alimentarse de presas pequeñas sin perseguirlas, moviéndose lentamente por el agua. Sus aletas eran anchas y fuertes, casi como remos, que le ayudaban a maniobrar con precisión entre rocas y sedimentos. Incluso la textura de sus placas sugiere que estaba diseñado para resistir golpes mientras exploraba su entorno. Sus ojos, colocados a los lados de la cabeza, le daban una visión amplia, casi panorámica, permitiéndole estar alerta a cada movimiento a su alrededor. Verlo hoy es impactante. Combina protección, movilidad y proporciones que parecen de otro mundo, un verdadero ejemplo de la rareza de la vida prehistórica. Baluticaris era un crustáceo prehistórico con un diseño que parece salido de otro mundo. Su cuerpo estaba dividido en segmentos rígidos, cada uno cubierto de placas que le daban un aspecto casi mecánico. De su frente sobresalían dos grandes apéndices articulados, probablemente usados para capturar presas o explorar su entorno con precisión. Sus ojos, ubicados en tallos móviles, le daban un rango visual casi panorámico, permitiéndole detectar cualquier movimiento a su alrededor. Las patas, largas y finas, terminaban en garras pequeñas pero fuertes, que le ayudaban a agarrar y manipular objetos delicados mientras se desplazaba. Su cola segmentada podía moverse con independencia, casi como un látigo flexible, usada para equilibrio o defensa, y los pequeños espolones a lo largo de su cuerpo probablemente servían para percibir corrientes de agua o vibraciones cercanas. Incluso sus antenas, finas y sensibles, se movían constantemente, inspeccionando cada rincón y haciendo que su apariencia resultara aún más inquietante y extraña. Sacabanbaspis vivió hace más de 480 millones de años y estaba perfectamente adaptado a los fondos marinos poco profundos. Su cabeza estaba cubierta por placas duras que lo protegían de depredadores, mientras que el resto del cuerpo, más flexible, le permitía maniobrar con agilidad entre sedimentos y rocas. Su rostro plano y triangular, con ojos grandes y separados, le ofrecía un campo visual casi panorámico, detectando cualquier movimiento a su alrededor. La boca, pequeña y situada en la parte inferior, le permitía succionar partículas de alimento con precisión. Sus aletas cortas y firmes le daban control para moverse lentamente cerca del fondo, mientras la cola aportaba ráfagas rápidas de impulso cuando era necesario. Además, se cree que sus placas podían vibrar ligeramente con el agua, ayudándolo a percibir corrientes y señales en su entorno, mientras sus aletas y cola trabajaban de manera coordinada para mantener estabilidad. Cada parte de su anatomía estaba diseñada para sobrevivir en esos mares antiguos, mostrando adaptaciones tan peculiares que resultan casi alienígenas para nuestros ojos modernos. Erythrosuchus fue uno de los primeros depredadores gigantes que dominaron los ecosistemas terrestres tras la extinción del Pérmico temprano.
Su cabeza era enorme en proporción al cuerpo, con mandíbulas poderosas llenas de dientes afilados, capaces de desgarrar presas grandes. Sus patas, robustas y ligeramente separadas del tronco, le daban un paso firme y estable, mientras la cola equilibraba su peso durante los movimientos rápidos. Aunque su apariencia era intimidante, podía moverse con agilidad suficiente para acechar y emboscar a animales más pequeños. Los fósiles muestran detalles como la articulación de sus mandíbulas y la estructura de su cráneo, que sugieren ataques precisos y eficientes. Cada costilla y vértebra refleja un diseño adaptado para fuerza y resistencia, mientras su postura general combina potencia y equilibrio, mostrando cómo los depredadores tempranos evolucionaron formas que hoy nos parecen extremas y casi imposibles de imaginar. Sacoritus es un organismo diminuto que vivió hace más de 540 millones de años y desafía nuestra idea de cómo eran los primeros animales. Su cuerpo casi esférico y su boca enorme, rodeada de pliegues, lo hacían lucir como algo salido de otro mundo, capaz de atrapar cualquier partícula que flotara cerca. Sorprendentemente procesaba y expulsaba alimento de manera completamente distinta a cualquier criatura actual. A lo largo de su cuerpo, pequeñas aberturas podían haber funcionado como sensores para percibir su entorno o incluso filtrar comida, haciendo su apariencia aún más inquietante. Moviéndose entre los sedimentos del fondo marino, su cuerpo flexible y sus contracciones suaves le permitían avanzar con precisión, mientras su boca capturaba alimento de manera eficiente. Es increíble pensar que algo tan diminuto podía mostrar adaptaciones tan únicas, formas que parecen alienígenas y que nos hacen cuestionar cómo la vida temprana exploraba soluciones imposibles para sobrevivir. Amiscuia era un animal marino que vivió hace más de 500 millones de años, y su forma rompe con todo lo que esperaríamos de los primeros animales. Su cuerpo alargado y blando estaba cubierto por una especie de túnica transparente, y sus tentáculos frontales le permitían capturar alimento de manera muy precisa. A diferencia de otros animales de su época, sus estructuras internas muestran que podía nadar con movimientos más complejos y controlados, casi como si flotara entre las corrientes sin esfuerzo. Los ojos, relativamente grandes y bien posicionados, sugieren que tenía una percepción visual avanzada, lo que le permitía detectar presas y obstáculos con rapidez. Cada detalle de Amiscuia, desde su cuerpo flexible hasta sus extremidades especializadas, lo convierte en un organismo inquietante, extraño y casi alienígena, recordándonos que la vida temprana exploraba formas que hoy parecen imposibles. Odontogrypus tenía una forma bastante simple a primera vista, pero cuando lo observas mejor empieza a volverse extraño. Su cuerpo era blando, alargado y ligeramente aplanado, moviéndose pegado al fondo marino como si se deslizara lentamente. No tenía extremidades visibles como tal, sino una base muscular que le permitía avanzar de forma continua, casi como una especie de onda que recorría todo su cuerpo. Lo más curioso estaba en su boca, equipada con una estructura similar a una cinta dentada, capaz de raspar superficies para alimentarse de microorganismos. Este tipo de alimentación lo obligaba a estar en contacto constante con el suelo, explorando cada zona sin detenerse demasiado tiempo. A medida que avanzaba, dejaba pequeñas marcas sobre el sedimento, señales de su paso mientras buscaba alimento. Su cuerpo también podía adaptarse ligeramente a las irregularidades del terreno, manteniendo siempre contacto con la superficie, lo que hacía que su movimiento fuera constante y difícil de notar a simple vista. Orthothanclus es uno de esos animales que cuesta entender con solo mirarlo. Su cuerpo era blando y alargado, pero estaba cubierto por una combinación extraña de placas duras y espinas que sobresalían hacia los lados, formando una silueta irregular y difícil de definir. En la parte superior tenía una especie de escudo que protegía la zona central, mientras que a los costados se extendían estructuras puntiagudas que lo hacían ver más grande y difícil de atacar. No era un nadador rápido. Se desplazaba lentamente sobre el fondo marino, manteniéndose cerca del sedimento mientras buscaba alimento. Su parte inferior era más flexible, permitiéndole adaptarse a la superficie y avanzar sin perder estabilidad. A medida que se movía, las espinas podían rozar el entorno, ayudándole a detectar cambios o la presencia de otros organismos cercanos. La combinación de placas rígidas, zonas blandas y estructuras puntiagudas hace que su forma sea difícil de comparar con cualquier animal actual.
Facivermis tenía una forma bastante desconcertante, porque no encaja del todo con lo que esperarías de un animal marino. Su cuerpo era alargado y blando, pero lo más llamativo es que una parte se mantenía fija al fondo, mientras el resto se extendía hacia arriba. En el extremo superior tenía varios apéndices delgados, que se abrían como una especie de abanico, moviéndose lentamente para capturar partículas del agua. A diferencia de otros organismos que se desplazan, Facivermis parecía pasar gran parte del tiempo en un solo lugar, aprovechando las corrientes para alimentarse sin necesidad de moverse demasiado. Su parte inferior era más gruesa y actuaba como un ancla, manteniéndolo estable incluso cuando el agua se agitaba. Mientras los tentáculos trabajaban, el cuerpo podía curvarse ligeramente, ajustando su posición para mantener el equilibrio. Esa combinación entre una base fija y una parte superior en constante movimiento le da una apariencia bastante extraña cuando se observa con detalle. Haploprentis tenía una forma bastante inusual dentro de los mares del Cámbrico. Su cuerpo estaba protegido por una concha alargada, que se abría en la parte frontal, dejando salir una estructura blanda que utilizaba para alimentarse. Desde esa apertura, desplegaba una especie de tentáculos cortos y flexibles, que se movían constantemente, capturando partículas del agua o del fondo. A diferencia de otros organismos similares, su cuerpo no permanecía completamente estático. Podía inclinarse ligeramente y ajustar su posición, como si buscara el mejor ángulo para alimentarse. La concha, aunque rígida, tenía una forma que le permitía mantenerse estable en el sedimento sin volcarse con facilidad. Mientras los tentáculos trabajaban, el resto del cuerpo permanecía protegido, creando una separación clara entre la parte expuesta y la parte resguardada. En algunos momentos, esos tentáculos podían retraerse rápidamente, ocultándose dentro de la concha ante cualquier cambio en el entorno. Su movimiento era mínimo, pero constante, y esa combinación entre estructura dura y partes blandas en acción le da una apariencia bastante extraña cuando se observa con detalle. El Donia tenía una forma completamente distinta a la mayoría de animales que conocemos. Su cuerpo era casi circular, como un disco blando que flotaba o se mantenía cerca del fondo marino, con una estructura interna en espiral que se puede ver claramente en los fósiles. No tenía extremidades visibles ni una cabeza definida, lo que hace difícil saber en qué dirección se movía exactamente. Su superficie parecía flexible, capaz de deformarse ligeramente con el movimiento del agua, como si todo su cuerpo respondiera al entorno. En el centro, esa espiral interna probablemente cumplía funciones importantes relacionadas con la digestión o el transporte de nutrientes. Su desplazamiento no era rápido, más bien se dejaba llevar por corrientes suaves, ajustando su forma para mantenerse estable. Al observarlo, no se siente como un animal tradicional, sino más como una estructura viva en constante cambio, difícil de interpretar incluso hoy. Parvancorina tenía un cuerpo aplanado que se extendía sobre el fondo marino, con una silueta que recuerda a un pequeño escudo apoyado directamente sobre el sedimento. En la superficie se marcaban líneas bien definidas que cruzaban su estructura, formando divisiones que le daban un aspecto ordenado y rígido. Estas marcas no eran aleatorias. Seguían un patrón que sugiere cierto nivel de organización interna. No presentaba apéndices visibles ni partes que indicaran movimiento activo, por lo que su interacción con el entorno era bastante particular. Se cree que podía orientarse según la dirección de las corrientes, manteniendo siempre una posición estable mientras el agua fluía a su alrededor. Su cuerpo probablemente se adhería ligeramente al sustrato, evitando ser arrastrado con facilidad incluso cuando las corrientes aumentaban. A medida que el agua pasaba sobre él, cualquier partícula en suspensión podía quedar atrapada o detectada por su superficie. Incluso pequeños cambios en la corriente podían influir en su posición, haciendo que ajustara su orientación sin necesidad de desplazarse activamente. Diania cactiformis tenía un aspecto bastante peculiar, con un cuerpo alargado cubierto de pequeñas estructuras que sobresalían, dándole una apariencia similar a un organismo espinoso. A lo largo de su cuerpo se extendían varias patas cortas pero robustas, cada una con segmentos bien definidos, que le permitían apoyarse con firmeza sobre el fondo marino. Estas patas no solo servían para desplazarse, también le daban estabilidad, manteniendo el cuerpo elevado ligeramente por encima del sedimento.
Su superficie estaba cubierta por una especie de textura rígida, que probablemente ofrecía protección frente a otros organismos. Al desplazarse, podía ajustar la altura de su cuerpo según el terreno, elevándose un poco más en zonas irregulares o descendiendo para mantenerse estable. Las protuberancias que cubrían su cuerpo también podían influir en cómo interactuaba con el agua, generando pequeñas variaciones en el flujo a su alrededor. Esa combinación entre cuerpo cubierto de relieves y extremidades segmentadas hace que su silueta resulte difícil de ignorar cuando se observa con detalle. Enalicterapson tenía una forma que no es fácil de interpretar a primera vista. Su cuerpo era alargado y segmentado, con varias estructuras que salían hacia los lados, dándole una silueta irregular cuando se observa completo. En la parte frontal destacaban apéndices largos y delgados que se movían de manera constante, probablemente usados para explorar el entorno o capturar alimento. A lo largo del cuerpo, pequeñas extremidades articuladas le permitían desplazarse cerca del fondo marino con movimientos controlados, manteniéndose siempre en contacto con la superficie. No dependía de la velocidad, sino de una serie de movimientos coordinados que le daban estabilidad mientras avanzaba. Su cola, flexible, ayudaba a equilibrar el cuerpo y ajustar la dirección cuando era necesario. A medida que se movía, cada parte parecía cumplir una función específica, desde los apéndices frontales hasta las extremidades laterales, creando una combinación de formas que resulta difícil de comparar con algo actual cuando se observa en conjunto. Drepanosaurus ungicauratus tenía una forma bastante inusual incluso entre los reptiles de su época. Su cuerpo era compacto, pero lo que más llamaba la atención era su cola, terminada en una estructura fuerte y curvada que parecía diseñada para engancharse o sujetarse a superficies. Sus extremidades delanteras eran robustas, con garras grandes que le permitían aferrarse con firmeza mientras trepaba o se mantenía estable. La cabeza, en cambio, era más pequeña y ligera, con un hocico que podía explorar grietas o espacios reducidos en busca de alimento. Su postura no era completamente erguida ni totalmente baja, sino una combinación que le permitía moverse entre ramas o superficies irregulares con bastante control. Cada movimiento implicaba el uso coordinado de sus patas y su cola, funcionando casi como un tercer punto de apoyo. Su forma general transmite una sensación extraña, como si cada parte estuviera adaptada para una función muy específica dentro de su entorno. Soyasinactulu tenía una forma que resulta difícil de procesar a primera vista. Su cuerpo era blando y aplanado, con una estructura central de la que salían múltiples brazos largos y delgados en todas direcciones. Estos brazos no eran simples extensiones, estaban llenos de pequeñas ramificaciones, creando una apariencia compleja y bastante inquietante cuando se movían al mismo tiempo. Cada uno podía extenderse, curvarse o retraerse de manera independiente, lo que le daba un rango de movimiento amplio mientras permanecía cerca del fondo marino. No se desplazaba de forma rápida, pero sí constante, ajustando su posición con pequeños movimientos coordinados de sus brazos. A medida que el agua circulaba, esas estructuras podían capturar partículas o detectar cambios en el entorno, funcionando como una red activa alrededor de su cuerpo. Cuando se observa con detalle, no hay una dirección clara de frente o atrás, lo que hace que su forma resulte aún más difícil de interpretar en conjunto. Aquilonifer spinosus tenía una forma que se vuelve más extraña cuanto más la observas. Su cuerpo principal era relativamente compacto, con varias extremidades que le permitían desplazarse cerca del fondo marino, pero lo más llamativo no estaba en su estructura central, sino en lo que llevaba detrás. Desde su cuerpo salían filamentos largos y delgados que se extendían hacia atrás, y en los extremos de esos filamentos colgaban pequeñas cápsulas con forma definida. Estas estructuras no eran simples partes del cuerpo, sino que se cree que contenían a sus propias crías, como si las transportara consigo mientras se movía. A medida que avanzaba, esos filamentos se balanceaban con el movimiento del agua, generando una imagen bastante inusual, como si arrastrara múltiples formas vivas a su alrededor. Su desplazamiento era constante pero controlado, manteniendo siempre cierta estabilidad para no perder esas estructuras. Cada paso implicaba un ajuste en la posición de los filamentos, evitando que se enredaran entre sí. Esa combinación entre movimiento propio y elementos suspendidos crea una silueta difícil de ignorar cuando se observa con detalle.
Tomlinsonus Dimitri tenía una forma que no se entiende del todo a simple vista. Su cuerpo era alargado y segmentado, con una superficie que combinaba partes más rígidas con zonas flexibles, lo que le permitía mantener cierta estructura sin perder movilidad. A lo largo de su cuerpo se extendían apéndices finos que se movían de manera constante, como si estuvieran explorando todo lo que lo rodeaba. No parecía depender de movimientos rápidos, sino de una actividad continua y controlada, avanzando poco a poco sobre el fondo marino. Su parte frontal no estaba claramente definida como una cabeza, lo que hace difícil identificar una dirección fija mientras se desplaza. A medida que se movía, cada segmento parecía reaccionar de forma ligeramente distinta, generando una especie de movimiento ondulante que recorría todo su cuerpo. Esa combinación de segmentación, apéndices en actividad y ausencia de una forma clara, lo convierte en una figura difícil de interpretar cuando se observa con detalle. Kallichimaera perplexa es un crustáceo que llama la atención desde el primer momento por sus proporciones poco habituales. Su cuerpo es relativamente pequeño, pero lo que más destaca son sus ojos, extremadamente grandes en comparación al resto, sobresaliendo hacia los lados y dominando casi toda la cabeza. Estos ojos no solo eran grandes, también estaban orientados de forma que le permitían tener un campo visual muy amplio, detectando movimientos con facilidad. Su caparazón no es tan ancho ni robusto como el de otros cangrejos, lo que le da una apariencia más ligera y menos protegida. Sus patas son largas y delgadas, adaptadas para moverse con rapidez, mientras que sus pinzas no son especialmente grandes, lo que sugiere que dependía más de la velocidad y la percepción que de la fuerza. A diferencia de otros crustáceos que se mantienen cerca del fondo, este podía nadar activamente, impulsándose con movimientos rápidos y coordinados. La combinación entre un cuerpo pequeño, extremidades finas y ojos desproporcionados crea una silueta bastante llamativa cuando se observa con detalle. Mieridurimboniae tenía una forma alargada y segmentada, con un cuerpo que combinaba zonas rígidas y partes más flexibles, que le daban cierto rango de movimiento. A lo largo de sus lados se extendían apéndices finos que se movían de manera constante, ayudándolo a desplazarse cerca del fondo marino con bastante control. Su parte frontal no estaba claramente definida, lo que hace difícil identificar una cabeza como tal, y eso le da una apariencia bastante inusual cuando se observa completo. En ciertos momentos, algunos segmentos parecían moverse con un ligero desfase respecto a otros, creando una especie de onda que recorría todo su cuerpo mientras avanzaba. Esa coordinación irregular le da un movimiento particular que resulta difícil de anticipar cuando se observa con detalle. Aliestes dasos era una especie de arácnido marino con una estructura que combina varias partes difíciles de encajar a primera vista. Su cuerpo estaba dividido en secciones, con una parte frontal más compacta y una zona posterior más alargada. De su cuerpo salían varias patas largas y delgadas que le permitían desplazarse lentamente sobre el fondo, manteniendo siempre contacto con la superficie. Estas patas no solo servían para moverse, también podían explorar el entorno, tocando el sedimento de forma constante. Su cabeza presentaba estructuras pequeñas que probablemente estaban relacionadas con la alimentación, aunque no eran muy visibles en comparación al resto del cuerpo. A medida que caminaba, su cuerpo se mantenía elevado ligeramente, dando la impresión de que flotaba a pocos centímetros del fondo mientras se desplazaba con control. Ibertopterus era un artrópodo gigante de agua dulce con un cuerpo ancho y aplanado, casi como una alfombra viva que se movía lentamente por el fondo. Sus patas, robustas y largas, parecían diseñadas más para raspar y explorar el sedimento que para nadar, mientras sus pequeños apéndices delanteros manipulaban partículas y restos de comida. Su cabeza no destacaba mucho sobre el cuerpo, lo que le daba un aspecto uniforme y extraño, como si todo fuera una sola masa segmentada. La superficie de su exoesqueleto estaba cubierta de texturas y protuberancias que interrumpían la silueta, generando un efecto inquietante cuando se movía. Cada movimiento parecía calculado, con las patas coordinadas entre sí para avanzar sin perder estabilidad. Incluso cuando parecía inmóvil, sus apéndices delanteros seguían ajustando su posición, tocando y explorando constantemente el entorno. Su desplazamiento pausado y constante, combinado con esa interacción minuciosa, le daba un aire alienígena y extraño, difícil de asociar con cualquier criatura actual.